Ya te escuché, chavalía. Está siendo grabada. Ya está bien. Bien, vamos a empezar. Ante todo, buenos días. Tengan ustedes un excelente día. Viernes con la V de Venus. Los astros están de- compuestos simétricamente y armónicamente. Por favor. Bien. Buenos días, Pérez. Vamos, vamos, Perú. Vamos, vamos, Perú. Se burla del 4-0. No puede ser, no puede ser. Así es, así es. Así es, así es. Bien, vamos a compartir. La selección se va a levantar. Si ayer se durmieron, tienen que levantarse, pues Pérez. Es un bandido. Bien, chicos, hoy día tenemos el curso de razonamiento verbal en el colegio Juan Cronqueur APU. La comprensión de lectura de textos científicos. Aula Selección 1, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos a clase, queridos alumnos. Estamos ingresando a la era tecnológica cuántica. Es decir, actualmente estamos en la digitala, pero Perú ya se está preparando para la tecnología cuántica. Estamos a la par de China, India, es decir, en los descubrimientos. En cuanto a la materialización de esta tecnología, no podemos todavía porque se requiere un permiso y un apoyo económico del Estado. ¿Cuán importante es el permiso y apoyo del Estado? Esa es una buena pregunta. Bien, nos damos la mano con la ciencia cibernética y vamos a hacer un homenaje a Alberto Grieve Becerra. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Lo conoce? ¿Quién será? ¿No? ¿Quién será ese individuo, no? ¿Quién será ese individuo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal. Sin duda alguna, hay muchas cosas por las que deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro país. ¿Orgulloso? Hoy te contaremos el caso de un peruano llamado Juan Alberto Grip, quien construyó el primer auto hecho en el Perú y en Latinoamérica. Sí, lo escuchaste bien. Perú había tomado la delantera a países como México, Brasil, Argentina o Chile. Un peruano construyó el primer automóvil en toda Latinoamérica. Este automóvil se llamó el Grip. Pero antes, veamos un poco de historia. En el siglo XX, un peruano se cansó de la poca potencia de los autos que llegaron del extranjero y fabricó el primer auto peruano y de Latinoamérica. Para hablar del primer automóvil peruano, tenemos que hablar de Juan Alberto Grip.
cuya pasión por la mecánica y la electricidad lo llevó a fabricar el primer motor de combustión interna del Perú en 1905. En 1907, decidió cambiar una realidad en las calles de Lima. Los autos que circulaban en aquel entonces eran de Europa y tenían entre 6 y 8 caballos de fuerza, pues se pensaban que era suficiente para una ciudad. Sin embargo, en Lima en esos años no habían suficientes carreteras, lo que dificultaba la circulación de los vehículos. Por este motivo, en su taller ubicado en el Jirón Washington 117, Greif diseñó un motor de 20 HP o 20 caballos de fuerza para vencer esa falta de caminos. Así, comenzó con la fabricación del chasis, la transmisión, el diferencial y obviamente el motor. Todo aquello era de su propia creación. Los únicos elementos que importó fueron las llantas, de la marca Michelin, que es del país de Francia, el encendido y el carburador, que es de la marca Bosch, que es una empresa alemana. Así había nacido uno de los primeros autos en Latinoamérica y era peruano, al cual le puso el nombre de Greif. Este auto peruano tenía 5 asientos, lo cual resultaba bastante atractivo para la época. Era ideal para paseos fuera de la ciudad. Pero no solo ello, los 3 asientos de atrás podían retirarse, con lo cual quedaba un carro con 2 asientos con un amplio espacio atrás. Este auto se construyó a la mitad de lo que costaba un carro europeo. La eficiencia de este fue tal que lo compararon con marcas importantes como Renault o Brassia, considerados los mejores autos en los inicios del siglo XX en el mundo. Lamentablemente, Greif no consiguió los auspicios que necesitaba. Fue entonces que los autos americanos como Ford empezaron a crecer. El hijo de Juan Alberto Greif contó que cuando su padre le solicitó a Leguía, el presidente de aquel entonces, que el gobierno lo apoye para construir más vehículos, obtuvo la siguiente respuesta: nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no experiencias con productos peruanos. Esta historia está publicada en el libro Países sin futuro, ¿qué puede hacer la universidad?, de Eduardo Ismodes. El link lo dejaré en la descripción. En este libro se plantea que si Leguía hubiera apoyado a Greif, este hubiera logrado establecer en nuestro país una empresa como la Hyundai o Toyota, que también nacieron en países emergentes. ¿Se imaginan que esta marca de autos haya podido evolucionar? Tal vez hoy serían los Ferrari peruanos. En la actualidad, un grupo de estudiantes llamados ComTeam de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC diseñó un espectacular prototipo del primer vehículo eléctrico hecho en nuestro país. El objetivo es elaborar un vehículo prototipo de propulsión eléctrica, con el fin de concientizar a la sociedad peruana sobre el uso de energías renovables y promover el desarrollo sostenible e innovación en la industria peruana. Dijeron sobre este proyecto, en el que participan 40 estudiantes de la UTEC. Finalizado el proyecto, ellos participarán en la Shell Eco Marathon, competencia mundial dedicada a la construcción de vehículos especiales, con el fin de lograr mayor eficiencia energética. La competencia, que se realiza actualmente, reúne a jóvenes ingenieros de todo el mundo para aplicar soluciones energéticas más limpias para el planeta. Ojalá. Bien, chicos, así como verán, en el siglo XX, 1905, Perú ya estaba haciendo autos. O sea que estoy hablando del siglo XX, 1905. Pero hay historia de otros científicos en el siglo XIX, que ojalá tengamos la oportunidad de verlo en otro caso, ¿no?, en otro tiempo. Y ahora, algo que me acabo de recordar es que los autos de otros países como Europa, Japón por ejemplo también, ¿no?, que es Asia, el timón lo tienen al otro lado. Nosotros lo tenemos a la izquierda, o al menos la mayoría de los autos son el timón a la izquierda, y los autos japoneses son a la derecha. ¿Qué os parece? Y resulta que cuando llegan al Perú incumplen la norma, ¿sí o no? Pero los peruanos son campeones, le cambian de lugar y cambian también el sistema eléctrico, porque tienen que cambiar de lugar el sistema eléctrico también.
Y esos autos usados, la mayoría vienen usados. Claro que vienen en buenas condiciones, ¿no? Porque sus pistas son llanas. En cambio en el Perú se requiere automóviles más dotados, ¿no? Gracias a ello, la empresa Volkswagen trajo el escarabajo. Ese escarabajo fue creado para la guerra mundial, o sea, para ir a montañas, etcétera. Y por eso es el único auto que se presta para Perú, porque Perú tiene una geografía accidentada. Bueno, respecto a los autos japoneses, los mecánicos peruanos fueron los únicos, y hasta ahora, ¿no?, que le cambian la posición del timón. Cero fallas. De 100 automóviles salen sin ninguna falla. En otros países también le cambian el timón y de 100, 40 fallan. De 100 a 40 fallan. O sea que los extranjeros no tienen la calidad de técnicos que son los peruanos. Aquí es el 100%, no falla ni uno. Es más, traen carrocerías, mejor dicho, la parte baja del auto, y le ponen una carrocería arriba que lo convierten hasta, ¿cómo se llama? Lo convierten hasta ómnibus. Los peruanos, ¿ah? Y claro, está en contra de la regla porque a nivel mundial no lo aceptan. Pero en el Perú funcionan muy bien. Es más, otros, cuando se ha querido acusar de que están mal hechos y causan accidentes, estadísticamente se ha demostrado que no causan accidentes. Cero accidentes. Claro, si hay algún accidente será pues porque hay autos que de todas maneras tiene que haber ¿no?, una cantidad de accidentes a nivel anual, ¿no? Bueno, bien chicos, por lo tanto, la ciencia, la tecnología no es ajena al Perú. Actualmente estamos en la era digital, pero Perú ya está preparado para una era cuántica. Estamos hablando de una era tecnológica adelante, ¿eh?, comparable con los grandes países como la India y la China y países europeos y algunos países asiáticos. Cuando dice países emergentes, la Toyota empezó en Japón. En Japón, y ¿cómo se llama? Era después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba destruido. Es el único país que ha recibido dos bombas atómicas. Es el único país del mundo. Y aún así, mira, se recuperaron con inversión extranjera. O sea, no es que su inversión ha sido interna, ha sido extranjera. Pero con ese apoyo económico extranjero lograron superar ese desfase económico, ¿no? Bien. Bien, chicos, esa es la idea. Vamos ahora a continuar. Ya. Bien, después de ese homenaje a Alberto Grieve Becerra, vamos a continuar. Avanza pantallita. Avanza pantallita. ¿Qué me está pasando con la pantallita? Ya, creo que quiere cariñito. Con cariñito todo funciona. Ya, mira. Definición de textos científicos. El texto, mira, está con letra negra lo más importante, ¿eh? El texto científico da a conocer información o resultados asociados con la práctica de la investigación científica. Dicho de otra manera, ¿qué es un texto científico? Información asociada a la investigación científica. Muestran un hecho susceptible de confirmación. O sea, lo que hace la investigación científica se demuestra, se confirma. Y otros describen, ¿qué cosa? Un resultado. ¿Qué resultados? Corroboración de hipótesis o también rechazo de una hipótesis, que viene a ser consecuencia de un estudio científico, ¿sí o no? Cuando se corrobora una hipótesis o se rechaza una hipótesis, es un trabajo científico, es el resultado de un trabajo científico. Bien. No pocos textos científicos, mira, explican una teoría o un aspecto involucrado en ella, fundamentada en una profunda elucidación conceptual.
¿Qué significa elucidación? Aclaración. Entonces, ¿cuál es la función de un texto científico? Explican una profunda aclaración conceptual. O sea, explican conceptos. Si yo no sé un concepto científico, este texto me lo explica, me lo aclara. Elucidar es aclarar, me aclara ese concepto. Para eso sirven esos textos, para aclarar conceptos. Dice además, mira en negrita, divulgación científica al alcance de lectores no especializados, como tú y como yo, que no somos científicos. Y es una información de alto nivel académico. Claro. Dice, pero en su mayoría son textos de divulgación científica en los cuales, sin perder su exactitud, ojo, no es que varíen para explicar, sino que muestran con exactitud lo que quieren explicar. Se pone al alcance de la comprensión de los lectores no especializados como tú y como yo, información de alto nivel académico. Ya. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú de la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad planteada por Albert Einstein, ¿no? Que es un tema científico, ha estado en alemán. Y al Perú llegó esa teoría, esa teoría fue publicada en el periódico El Comercio, por científicos también peruanos, y fue explicado, ojo, en un artículo. Y todo el Perú, bueno, todo lo que leyeron, pues, ¿no? La teoría de la relatividad, porque fue dicho con un lenguaje que no bajó de nivel, pero fue muy explícito para entender en qué consistía la teoría de la relatividad, ¿no? Espacio-tiempo, ¿no? Espacio-tiempo. Incluso se dieron el lujo de aplicarlo a la política, espacio-tiempo histórico. Imagínate, fue aplicado hasta la teoría de la relatividad al campo político y otros campos más, campos en el Perú. Mira, ¿qué es un texto científico? Un texto científico aborda un lenguaje técnico. O sea, ¿yo cómo voy a reconocer un texto científico? Porque utiliza un lenguaje técnico, o sea, un vocabulario de términos técnicos, ¿no? Que son resultado de una investigación. He leído la negrita nomás, resultado de una investigación. Leamos todo. Un texto científico es una producción escrita que aborda un tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Surgen como resultado de una investigación en el que es presentado el desarrollo de datos, pruebas, resultados y conclusiones. Todo ese formato tiene el resultado de una investigación. Y lo dicen con un lenguaje técnico y aborda, ¿no?, un texto científico, conocimientos científicos, lógicamente, ¿no? Bien. ¿Qué características tiene un texto científico? En cuanto al lenguaje, el tema es presentado en un registro formal de escritura. Utiliza términos o léxicos de cada área. Si hablamos del auto que ahora hemos visto, dice registros de transmisión, dice, ¿sí o no? Habla de la transmisión de la energía, o sea, del motor a todo el sistema. Eso, hablar de transmisión, ¿no? Ya estamos hablando pues de un término especialmente para el ámbito automovilístico, ¿te das cuenta? Sí. Y ahora me acuerdo otra cosa. Empresas vinieron al Perú del extranjero, ¿no?, trayendo una patente para hacer automóviles. Estamos hablando ya siglo XX. El Perú no aceptó y lo enviaron a Brasil. En Brasil estaban produciendo con patente extranjera autos. Y si hubiese sido en el Perú, casi todos tuviéramos autos, ¿no? Bueno, objetividad. Son textos basados en datos concretos y verificables. O sea, ¿por qué voy a diferenciar un texto científico de otro texto? Porque los datos que te dan son verificables y también son concretos. O sea, no es que en el campo de la filosofía,
que solamente divaga, reflexiona, medita, cogita, pero la filosofía no llega a un final, solamente analiza nada más. En cambio, los conceptos científicos son concretos, ¿ya? Se basan en cosas verificables. Dice que la subjetividad sí hay, claro, en la ciencia hay, pero en este sentido se encuentra minimizada. Existe también, pues, campo para la subjetividad, ya que, como siempre, yo voy a decir lo siguiente, ¿ah? Que las vacas tienen hueso y carne. La vida es como la vaca, tiene hueso y carne. Hay partes buenas como la carne y hay partes malas como los huesos. Y todo tiene los dos elementos, ¿no? Lo positivo y lo negativo. En el campo, en los japoneses le llaman el yin y el yang. Por ejemplo, ¿no? Los asiáticos en general le llaman el yin y el yang. Por ejemplo, ¿hay persona buena? Sí, pero esa persona buena también tiene algo malo. Igualmente ocurre con las personas malas. Pensarán que la persona mala solo malo no, también tiene cosas buenas. Es como la vaca, es como la vaca. Siempre haciendo la analogía, ¿no? ¿Qué características tiene un texto científico? La otra característica sería que es claro, se entiende. Los conocimientos son comunicados al lector de manera clara y precisa. O sea, no hay duda en cuanto a la transmisión del tema. También tiene un orden sistemático. Como todo profesional, existe siempre un trabajo sistemático. Sistemático quiere decir organizado, ¿no? Significa que el desarrollo de la obra seguirá un orden coherente. Se entiende, el por qué es el resultado de una causa, por qué la causa se justifica con el resultado. Ese es un orden sistemático. Investigación. Documentación del contenido desarrollado. El redactor debe fundar su contenido con información. La información debe ser veraz. O sea, no es que se imaginó, inventó la información, no. Tiene que ser con una información veraz y sobre todo, como toda investigación, verificable. Como toda expresión científica, verificable. Tiene que ser verificado. Es una cualidad también de los textos científicos. ¿Quién elabora un texto científico? Tú, yo, nosotros, vosotros. Los los textos científicos son elaborados por personas especializadas de las diversas áreas de conocimiento. También, mira, o sea, no solamente los especialistas, ¿ah? También hay recopiladores. Sí, gente que no hace ciencia, pero recopila datos científicos, ¿no? Como por ejemplo ese vídeo fue recopilado por un grupo, ¿no? Lo cual citan a los investigadores, claro, porque no pueden decir que como están expresando un concepto científico, son suyos, para evitar esa idea de que es algo copiado, plagiado. Ellos tienen que citar a los investigadores, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando uno hace una tesis en la universidad, ¿no? Una persona termina la universidad, ahora le piden también tesis para el bachillerato, antes no lo pedían, ¿no? Entonces, si piden una tesis, esa tesis, no vayas a pensar, ¿no?, que el que va a hacer la tesis todo lo saca de su cabeza, no, tiene que hacer una recopilación de datos sobre ese tema. Y cuando hace esa recopilación de datos, pues no puede colocar todo y no poner el nombre de aquellos libros de los cuales ha sustraído legalmente, ¿no? Esos datos, no. Tiene que poner los nombres, ¿ya? Tiene que poner los nombres. Y los nombres, hay dos formas de ponerlo en la tesis. Uno es después de haber colocado la de otro libro, ¿no? Debajo nada más, ¿ah? Y la otra forma es que escribe todo, pone un asterisco, ¿ya? Y los nombres de los creadores de ese concepto, de esa investigación, lo ponen al final. Esa es otra forma, ¿no? Es por eso que a veces algunos los acusan de plagiadores, ¿no? Porque el nombre de los que han aportado está al final y no está en la misma cita, ¿no? En la misma cita. Pero si ahí hay un asterisco, debo entender que por algo han puesto el asterisco. Pero siempre hay una maña para difamar, ¿no? Bien. ¿Cómo se elabora un texto científico? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que saberlo, ¿no? Determinando un tema que aporte tenga aportes nuevos.
¿Qué más? Esos aportes nuevos deben ser productos de investigaciones. Pueden ser investigaciones anteriores, ¿no? Claro. O también que resuelvan un problema, o sea, algo que es problemático y hay que resolverlo recién, ¿no? Que viene a ser una investigación posterior. ¿Te das cuenta? O sea, pueden estudiarse investigaciones que ya ocurrieron en un texto científico, pero también cómo se está desarrollando un problema actual. ¿Te das cuenta? De las dos formas puede ser. Tomar en cuenta las características del texto científico. Resolver preguntas genéricas para ayudar a rectar, como por ejemplo, mira, o sea, ¿qué preguntas se podría plantear para entender que es un texto científico? ¿Para qué escribo? ¿A quién le escribo? ¿Qué escribo? ¿No? Y redactar respetando la estructura de un texto científico, ¿no? Hay un sistema de escribir. ¿Para qué sirve un texto científico? Claro, porque yo puedo leer un texto científico, pero ¿para qué me va a servir, no? Bueno, sirve para transmitir de manera apropiada, de manera clara, los resultados de un trabajo científico. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Claro, que llegó al Perú y fue transmitido en el periódico El Comercio, y gracias al lenguaje utilizado por el que realizó ese artículo, se entendió en todos los lectores, ¿no? de este artículo, ¿no? Claro. ¿Qué más? Resultados de un trabajo científico, ¿eh? Pero también científicos que corresponden a la comunidad científica, así como el público interesado en general y estudiantes varios. O sea, el público en general es aquellos que no tienen un rango intelectual, pero de repente le gusta leer. Un estudiante ya es otra cosa, ¿no? Ya es alguien que tiene un grado, ya sea un estudiante de primaria, de secundaria, universitario, ¿no? O también un estudiante técnico. Y hablando de estudiante universitario y técnico, el Perú requiere más técnicos que universitarios. Eso no debe deprimirles a ustedes, porque ustedes pueden ir a cualquiera de los dos. Al final, el que va a sobresalir de eso va a ser el que tiene mejor calidad, ¿ya? Mejor calidad. Por eso no debes preocuparte. Hay espacio siempre para los que tienen calidad. Bueno, además un texto científico refleja, ¿no? ¿Qué refleja? Las características esenciales de la ciencia. ¿Cuáles son? La objetividad y la exactitud. Eso refleja elementos objetivos y elementos exactos, ¿no? Pero cuando hablo de exactitud se refiere a una exactitud temporal, porque la ciencia, algo que descubrió, después lo sigue estudiando y encuentra algunos conceptos nuevos. Recordemos el átomo, ¿ya? El átomo se le llama átomo porque átomo significa sin partes. Decíase que la materia solamente se dividía hasta el átomo, después ya no tenía divisiones posteriores. Eso se aceptó, se creyó y se divulgó a nivel, digamos, científico, a nivel mundial, ¿eh? Pero después, mediante estudios, ¿no? Se crearon formas de estudio de la teoría atómica, ¿no? Niels Bohr, etcétera, ¿no? Ellos comenzaron a investigar y descubrieron, mediante procesos experimentales, que el átomo era divisible, que tenía mesones, positrones, electrones, ¿no? Que habían espacios llamados quantum, así se llama. Bueno, entonces descubrieron eso. Y el concepto de el atomismo tuvo que desaparecer y crearse partes de los átomos, ¿no? Parte de los átomos. Así fue que la exactitud fue temporal, ¿sí o no? Claro, la exactitud fue temporal. Y eso es parte de la ciencia. La ciencia siempre va increciendo, ¿no? Desarrollando. Generalmente el texto científico está construido no solamente con un lenguaje, sino que incluye sistemas de comunicación. El texto científico, ¿de qué sistema se vale? Del sistema metalingüístico. ¿Qué es el sistema metalingüístico? Que no solamente utiliza un lenguaje para hablar dentro de la ciencia, sino que también para estudiarse a sí misma. La ciencia, para estudiar a sí misma, crea un lenguaje aparte, pero lógicamente asociado al campo científico, ¿no? Ustedes recuerden la metalingüística
en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje también hay una metalingüística. ¿Cómo estudiar el lenguaje? ¿No? El lenguaje estudia a lo que nosotros escribimos y hablamos. Ese es el estudio del lenguaje. Pero también hay otra ciencia que estudia al lenguaje mismo, si está bien o en qué puede desarrollarse el estudio del llamado lenguaje, ¿no? Cómo se puede mejorar, etcétera. ¿Y eso quién lo hace? La metalingüística, ¿no? Bien, así, ¿qué utiliza la ciencia? Gráficos, fórmulas, por ejemplo, ¿no? Hay otros más, pero para nombrar unos cuantos, nombramos a gráficos y fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la ley de la relatividad, ¿no? Espacio por masa, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo actúa UA? Informando, informando. Y lo hace con estilos, ¿no? Con estilos. Uno, con un estilo científico propiamente, con artículos, monografías, tesis, ponencias, informes, ¿no? Ese es un estilo científico. También científico administrativo. ¿Cómo sería? Elementos que sirven para hacer las acciones. Cartas, patentes, ¿no? Documentos científicos que permiten que un invento, ¿no? Un invento sea reconocido. Si no hay patente científico, una invención no es reconocida. Entonces, ese es un trabajo administrativo, ¿ya? Es una gestión, una acción burocrática, pero es para asegurar al autor de una invención. También hay la divulgación científica, porque ¿qué pasa cuando se crea ciencia? No se va a quedar solamente entre los científicos. Como eso tiene que utilizarlo el mundo, entonces al mundo se le tiene que enseñar de qué se ha inventado, de qué se trata ese invento, ¿sí o no? Por ejemplo, al último de este vídeo, algunos de repente se dieron cuenta, otros no, algunos están más despiertos, otros no, mostraron un auto del futuro, un auto en la cual no hay contaminación, ¿no? Porque hay campeonatos mundiales donde participan solamente automóviles que no contaminan, ¿no? O sea, exclusivamente tienen que participar automóviles que no contaminan. Y ahí al final vieron que parecía una nave, ¿no? Parecía una nave, ya. Eso no tiene contaminación. Profe, pero ¿cómo no va a contaminar? Debe utilizar petróleo, ¿no? Bueno, puede utilizar electricidad también. Y ya hemos visto que hay un peruano que ha creado un mototaxi con, ¿cómo se llama esto? Agua destilada. Bien. Mira, y no solamente debe divulgar conocimientos a las personas interesadas, también a los que nos obligan. Manuales escolares. O sea, los escolares necesitan saber obligatoriamente, ¿no? Y es por eso que hacen manuales escolares y donde difunden la ciencia. La ciencia. Bien, vamos ahora sí con un texto ya aplicativo, no vamos allá a entrar a los textos científicos en sí. Después del preámbulo y de la definición de lo que es un texto científico, vamos a pasar ya a aplicar a un texto. Empezamos con el texto A. Si hay un texto A, se supone que por ahí debe aparecer un texto B, mínimo, ¿sí o no? Ya. Si pone texto A, texto B, puede ser que los dos se relacionen, ¿no? Claro. ¿Y de qué hablará el texto A? Nos van a hablar no solamente de la investigación científica, también puede hablar de algo que es científico, pero a nivel social, ¿no? ¿Cómo sería científico social? La historia, la antropología, ¿no? La sociología es la más atinada para estudiar de manera científica cómo se desarrolla, cómo se conduce, ¿no? La sociedad, ¿no? La sociedad. Por ejemplo, mira, ve, socialmente se puede hacer que un país no progrese. Socialmente se puede hacer eso.
Profe, pero ¿quién tendría el interés? ¿Qué peruano tendría el interés que el Perú no avance? Bueno, un peruano no, porque el dinero, el poder económico no tiene patria. Su patria es el dinero. Entonces le conviene tener un país que se esté peleando, que no avance, no desarrolle socialmente, ¿no? No desarrolle ciencia, no desarrolle tecnología, para venderle productos que el poder económico tiene, ¿no? Hay empresas grandes, transnacionales, que tienen productos y ¿a quién le van a vender? Al país que lo necesita, que no hace tecnología, ¿sí o no? Porque lo normal es que dos países que desarrollen tecnología se vendan cada uno. Los dos se vendan entre sí. Eso es lo normal. Pero a los países que hacen tecnología les conviene tener otros países que no hagan nada de industria, ¿no? Por eso que en el Perú no hay industria. No es que falte cabeza, sobra, pero no le conviene. Entonces, para que no haya eso, ¿qué hacen? Hacen que la gente en el país se pelee, ¿ya? Se pelee. ¿Cómo lo hacen que se pelee? Pues los ricos contra los pobres, por decir, ¿no? Entonces se pelean, entonces ya no hacen ciencia, están en tecnología, ¿no? Y si hay alguien que está sobresaliendo, un ministro de educación, lo sacamos. Ah, no, ese ministro de educación está dando educación a todos. Ah, no, hay que sacarlo. Hay que vacarlo, hay que vacarlo. Y lo vacan, y lo sacan. Así es. Entonces, la idea es apuntar a que la tecnología se desarrolle en el país. Eso va a tener mejor resultado para el país. Entonces, sí hay gente interesada para que socialmente la ciencia no desarrolle. Bueno, dice acá, la investigación científica se orienta conforme a la objetividad. Ya vimos esto, esta característica ya la vimos ya. Esta exigencia relativamente simple para la ciencia física, ya especificamos a la ciencia, está hablando de la ciencia física ya. Pero, ahí está, pero, hay un pero, para el científico social, ya no estamos hablando del físico, ¿sí o no? Ya estamos hablando del científico social, o sea, el historiador y mejor atinado, el científico social, el sociólogo. Habla con un sociólogo, tú ves al mundo de otra forma. Los sociólogos lo ven de otra forma. Plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos que indaga. Ojo, plantea el científico social o sociólogo, mejor vamos a llamarle, ¿ah? El sociólogo plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos. O sea, también ve igual que la ciencia los hechos. Claro. El científico social, como todo científico, es hijo de una cultura. O sea, si un sociólogo estudia a la sociedad, no está exento de una cultura. ¿Y de dónde va a sacar esa cultura? Del lugar donde vive. ¿La cultura peruana será igual que la cultura japonesa? No. Los japoneses respetan las normas al máximo. Los peruanos no. Los peruanos no respetamos. Somos anómicos. Anómico quiere decir que no respetamos las leyes. Nomo es ley. Nomo, de ahí viene la palabra norma. Si nosotros respetáramos las normas, quizás estaríamos superando a Japón. Pero no respetamos. Ni siquiera ¿cómo se llama? Las normas que nos plantean en el colegio, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, al profesor que le piden su camisa, su corbata y su pantalón. Color de camisa, plomo. Color de corbata, guinda. Exactamente no es el color, ¿no? Pero estamos hablando de eso, ¿no? Y pantalón también de colores. Algunos le dicen plomo rata, etcétera, ¿no? Pero tiene. Y si no hacemos eso, estamos incumpliendo con las normas. ¿Sí o no? Al alumno, ¿cuál es la norma? Se pongan su uniforme. Si no se ponen el uniforme de colegio, el buzo del colegio. Pero ¿cuántos respetamos la norma? De ahí nomás ya empezamos, ¿eh? Entonces, la cultura peruana tiene esa característica, es informal,
¿no? Es informal. Entonces un científico, un sociólogo, cuando estudie a la sociedad, pues va a traer sus taras, sus defectos, como también sus virtudes, las virtudes que lo conlleva con la cultura que tiene, ¿ya? Y también de lo que trae desde su infancia, está condicionado por modelos de comportamientos como esos, ¿ya? También la internalización de normas, o sea, cuánto interna el sociólogo las normas que le rodean, cuántos lo aceptan, cuántos lo aplican, porque tú puedes conocer las normas, pero una cosa es conocer las normas y otra cosa es aplicarlo, ¿sí o no? Otra cosa es aplicarlo. Por ejemplo, si yo leo la Constitución, hay cosas que se saltan, o sea, se saltean, dicen, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque hay normas que dice la Constitución y nosotros no lo cumplimos. Ahí dice libertad de credo, o sea, de creencia. Lo que tú creas, puedes creerlo, ¿no? Claro, puedes. Pero ahí te dice, no, no hagas esto, no, no hagas... ¿Por qué? Porque están en contra de la Constitución. Lean la Constitución, va a venir en el examen. Profe, ¿cómo sabe? Todos los años vienen preguntas de la Constitución. No te van a decir de tal artículo, pero en los artículos está la respuesta. ¿Qué tamaño es la Constitución? Es un librito de más de 20 páginas, no tiene. Sí, ¿cuánto cuesta? Costaba un sol, el más caro costaba 5 soles. Pero bueno, ya yo te invito, ¿no? Te invito a que lo leas, para que sepas lo que pasa en el país y todo. Bien, ¿qué más? Dice, pero la materia de estudio para el científico social, bueno, no voy a decir científico social porque un poco como que distrae al alumno. Más bien le voy a decir sociólogo, ¿ya? Pero la materia de estudio para el sociólogo está entretejida con estos valores, en la misma selección de problemas que realiza en los conceptos operativos, experimentación, o que realizan se dan valores implícitos. Hay valores que son implícitos, ¿no? Por cultura, pues, ¿no? Además, no todo lo que es problema para un grupo social lo es para otro. Por ejemplo, el problema del grupo social peruano son la falta de normas, pero para otros países no. Hasta dentro de nuestro país, Lima y otros departamentos no respetan las normas, pero hay otros lugares como Arequipa que son bien pegados a las normas. Un ejemplo nomás, dentro del Perú. Ellos, por ejemplo, no botan basura en el suelo. Nosotros sí lo hacemos, ¿no? Consumimos un chocolate y ya la envoltura la botamos al suelo. Subimos a un micro, nos dan boleto y lo botamos al suelo. Para que veas, dentro del Perú nomás ya hay también zonas donde se respetan las normas. Ejemplo, Arequipa. Tacna también, ¿no? Tacna también. ¿Por qué los países de esa zona? Porque quizás están más cerca a Chile, yo supongo, ¿no? Porque los chilenos también son muy apegados a las normas, ¿no? Ellos hacen respetar las normas. Bien, ¿qué más? Lo que es aceptado para un grupo social no es aceptado por otro. Y firmemente la comprensión de lo social no es equivalente a la comprensión de lo físico. Ve algo, que es algo físico tiene que ser, pues, ¿no? Entonces yo lo puedo comprender de una manera socialmente, pero hay otros que lo comprenden de otra manera, ¿no? Por ejemplo, las ayudas económicas, el vaso de leche, el comedor popular, socialmente la gente común dice, oye, qué bueno, no gastamos, comemos ahí, tengo plata pero me la ahorro, yo tengo, pero yo como ahí. Ya, ahí por ejemplo es una forma de ver las cosas. En cambio a la otra persona dice, yo tengo dinero, ¿cómo voy a comer ahí? Le voy a quitar el plato a alguien que necesita. Te das cuenta que ahí es otra observación sobre el mismo elemento físico, ¿sí o no? Son dos formas de interpretar, ¿verdad? Socialmente. Bien, es comprendido un hecho físico, ojo, cuando es explicado, es decir, reducido a su ley. Es comprensible un hecho social cuando, además de entenderlo, porque esto es entender, además de penetrar racionalmente, o sea, mediante nuestro razonamiento, y nos internamos, ¿no?, en ese campo, ¿no?, entendemos su naturaleza y a su vez la naturaleza de quien comprende,
o sea, naturaleza de quien lo está estudiando, del sociólogo, ¿no? Hay que entenderlo al sociólogo. Modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. Claro, si yo soy sociólogo, estudio y entiendo algo, pues también va a cambiar mi comportamiento, ¿sí o no? Claro, se supone que las cosas que uno aprende, tiene que haber un cambio en nuestro comportamiento, ¿no? Si nosotros estudiamos algo y no modifica nuestro comportamiento, simplemente no hemos comprendido. Así de simple, ¿no? Bien. Y finalmente la frase que dice, es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. ¿Dice quién? ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? J.P. Sartre, ¿no? ¿Quién es J.P. Sartre? A ver, ¿quién conoce a J.P. Sartre? Jean-Paul Sartre, ¿no? El autor del libro El existencialismo. Bien, pregunta 1. En el texto el autor aclara, dilucidar es aclarar, ¿ah? ¿Qué aclara el autor? ¿Qué aclara? Aclara que la ciencia investigadora es diferente a las ciencias sociales, ¿no? A esa ciencia social. Entonces la respuesta sería, a ver, vamos a marcar que el carácter singular de la investigación social, ¿no? El carácter de la investigación social. Eso es lo que aclara. O sea que la investigación social no es como la investigación científica. No es como la investigación científica. La investigación científica es objetiva, ¿qué más? El resultado es uno solo, ¿sí o no? Trabajas sobre hechos, sobre experimentaciones que permiten la demostración, claro. Pero la investigación social o la sociología, ¿cómo lo hace? También estudia sobre hechos, elementos físicos, pero sus resultados no son únicos, ¿no? Si hay dos personas que investigan, su estudio puede ser diferente. Incluso un sociólogo que estudia un hecho en un tiempo, por decir en el año 2005, y después vuelve a estudiarlo en el año 2015, puede tener otra apreciación de la sociedad, ¿sí o no? Puede haber cambiado su óptica respecto a la sociedad. Pues esa es una característica propia de la sociología, que aquí nos dicen investigación social. La C. Pregunta 2. La diferencia fundamental entre la investigación de la ciencia física y la realizada en la sociología, ¿en qué reside? ¿En qué reside? A ver, ¿quién se atreve a dar una respuesta? Ya, la respuesta es en el objeto de estudio y la naturaleza de la comprensión, ¿no? Ellos tienen objeto de estudios, claro, son físicos los dos, ¿ah? Pero uno es en cuanto a maquinaria, por decir, ¿no? De repente elementos naturales como el átomo, ¿sí? Pero en cuanto al estudio de la sociología, el comportamiento de la sociedad, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero eso es algo que también se ve, que es algo objetivo, ¿no? Bien. Se colige que en la ciencia social, o sea, en la sociología, el conocimiento del objeto de estudio, ¿qué pasa? ¿Qué se deduce sobre el conocimiento del objeto de estudio? Que si yo estudio algo y no modifico mi conducta, no aprendí nada. Eso dice la ciencia social o sociología. Por lo tanto, sí repercute en el sujeto que va a conocer esa situación social. Cognoscente es conocimiento, ¿eh? Repercute en el sujeto cognoscente. 4.
Se deduce que la selección de un determinado hecho social como problema, ojo, cuando vas a seleccionar un problema social, ¿no? ¿Qué se puede inferir de eso? Cuando se va a elegir una situación social. Bueno, el texto bien claro dice, ¿no? Que cada sociólogo, vamos a abreviar con la palabra sociólogo, cada sociólogo eh, trae, lleva tras sí, trae algo para estudiar la sociedad. ¿Qué trae? La cultura que lo rodea, ¿no? La cultura que lo rodea. Lo va a ver con ojos de la cultura que le rodea. Eso hace un sociólogo. Entonces, en la pregunta 4 sería que delata la pertenencia del investigador a un grupo social, ¿no? Vamos a suponer que el sociólogo es uno de la selva. Se va a notar su forma de ver a la sociedad. Si fuera de Lima, es otra óptica, ¿sí o no? ¿Tú crees que un sociólogo de Lima va a entender de la misma forma a la sociedad que le rodea como uno de la selva? No. Por eso que para tener una óptica mejor tiene que ir y vivir en la zona, ¿no? Vivir en la zona. Saber todas las implicancias, ¿sí o no? Si no, no va a entender. Si no, no va a entender. Tras un escritorio no pasa nada. Tras un escritorio no pasa nada. Entonces aquí vamos a marcar la D de dedo. En el anterior creo que también marcamos. Sí, ya marcamos. La D de dedo, ¿eh? Delata de dónde viene ese investigador o sociólogo, ¿ya? Delata, cuando va a seleccionar una problemática, ¿no? Es incompatible con el texto aseverar que el científico físico, claro, todas las características de un científico físico tengo que aplicar acá. Si tiene esas características, son compatibles. Si no los tiene, son incompatibles. Entonces aquí podría decir tiene como objetivo final establecer una ley científica. Eso es verdad. En su labor se guía por el principio de la objetividad. También está imbuido de la cultura de su respectivo medio social. Un momentito. Eso puede ser aplicado para el sociólogo. Puede ser. Lo dejamos ahí. A la C todavía estamos ahí. ¿Es más sistemático y riguroso que un científico social? No. Eso no se puede afirmar. El científico social también es muy riguroso. Quizás más que el científico físico. Claro. La C y la D son opciones. Tiene la materia de estudio libre del influjo axiológico. ¿Qué es axiológico? Valores. ¿Ya? ¿Tiene la materia de estudio libre de influencias de valores? No. No. Esto es... No, el que está libre de influjos de valores es el científico. Eso es verdad, la E. ¿Quién no está libre de influencias axiológicas o de valores? El sociólogo. El sociólogo lo ve de su entorno. ¿Qué cultura tiene? Eso influye en él. Esos valores que obtiene de la sociedad, de su entorno, eso influye en el sociólogo. Pero aquí está preguntando del científico físico. Por lo tanto, la E no sería una contradicción. Eso es verdad. Entre la C y la D escogeríamos la respuesta. Por si acaso, la C es una respuesta, no es la respuesta, sino que es un concepto comodín. Porque todos estamos imbuidos de una cultura. El científico, físico y también el científico social. Los dos, pero en el sociólogo influye en su trabajo. En cambio, en un científico físico no influye en su trabajo. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, en la pregunta 5 marcamos, es falso que el científico físico es más sistemático y riguroso que un científico social. Es falso, porque los dos en sus campos tienen
una rigurosidad y un sistema de estudio. Entonces marcamos la D. Vamos al texto B. Existe en el dominio de las disciplinas sociales el peligro de interpolaciones subjetivas. Mira, acá acusa de un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que haya interpolaciones subjetivas. ¿En dónde? En el campo social. Hay un peligro en el campo social. Que las interpolaciones sean subjetivas. ¿Qué significa interpolación subjetivas? ¿Recuerdan ustedes cuando hacemos interpolación o no lo hemos hecho? Bueno, recordamos si no hay problema. Mira, cuando tú escribes un texto, ese texto puede continuar. A veces te hacen preguntas, ¿qué podría continuar de este texto? Ya, eso es una interpolación. En base a lo que has leído, en base al tema, no te apartas del tema, pero puedes ampliar con más ideas ese tema. O sea, mantienes el tema, pero creas nuevas situaciones, pero en base al tema que ya leíste. Eso es una interpolación. Algo así como una inferencia, ¿no? Que leíste un texto y de ese texto vas a crear una nueva idea. Más o menos por ahí va una interpolación. Entonces, si tú vas a hacer eso en una disciplina social o sociología, pues acá te acusa que puede ser un resultado subjetivo, que no sea objetivo, pierde su objetividad. De eso acusa el texto B, que la sociología puede padecer de subjetividad. Y eso es algo dañino, ¿no? ¿Por qué dañino? Porque lo subjetivo no se presta a algo explicativo y demostrativo. Ahí está el problema. Bueno, pero, acá hay un pero que lo salva, ello no afecta su calidad científica. Claro, porque si tú haces un estudio de la sociedad y estás imbuido en tu cultura, ¿no? Con juicios de valor de tu cultura, ¿no? No quiere decir que no tenga una calidad científica. Puede mantenerse, no hay problema, sino que es una forma de estudiar a la sociedad, considerando que el investigador social, según acertadamente expresa Sprott es un autor, sociólogo, si es verdad que trabaja con materiales constituidos por un sistema de valores. Su misión no es emitir juicios de valor, no, sobre lo que investiga, sino estudiarlo analítica, tipológica y causalmente. Analizando, esa es la función del sociólogo, ¿ya? Debe analizar, debe poner clasificación, tipológico porque tiene que clasificar, ¿no es cierto? Clase media, clase inferior, clase superior, clase pobre, clase rica, clase media, etcétera, ¿no? Esa es una tipología que utilizan los sociólogos. Entonces, eso es un elemento de estudio científico de la sociedad, claro, porque está clasificando. Tú sabes que en la ciencia también clasifican, en la ciencia física, ¿no? Ya. Y también estudia causalmente, o sea, estudia las causas, el por qué, ¿no? El por qué. Por ejemplo, un sociólogo, cuando te dice, ¿y por qué fulano de tal obtuvo en la primera vuelta este porcentaje? El sociólogo te lo explica así fríamente. Y tú dirás, ¿qué? Oye, tiene la explicación. Claro, lo tiene. Sí, lo tiene. Es muy probable que la diferencia en el grado de desarrollo entre las ciencias físicas y sociales obedezca además a la modalidad que estas últimas se ven precisadas a emplear. O sea, puede ser que el grado de desarrollo de la sociología, ¿no?, estén relacionadas con el modo que utilizan para estudiar, la forma que estudian, ¿no? Los hechos sociales, mira, que es estudiado por el sociólogo, ¿no?, solo pueden ser interpretados total y pluridimensionalmente. Así son sus interpretaciones, totales, absolutas. ¿Por qué pluridimensionalmente? Porque tiene varias aristas, varios aspectos, ¿no? El Perú es un país pluricultural. Por lo tanto, el estudio también será así, ¿no?
Las estructuras, instituciones y organizaciones, los grupos, las clases sociales, las estratificaciones, los sistemas simbólicos, los valores e ideales colectivos, ¿no? Los modelos, las prácticas cotidianas, todo ese grupo de elementos, ¿no? Son elementos aplicados al estudio de la sociología, ¿no? O sea que la sociología también utiliza sistemas simbólicos, claro. También utiliza valores, claro. También ideales. Y esos ideales, como es sociedad, tienen que ser ideales colectivos. Bueno, en suma, las unidades macrosociológicas y los elementos microsociológicos no solo son fenómenos sociales, o sea, no solamente son hechos sociales, sino que están en permanente cambio. Ojo, traducen perspectivas históricas. Gracias a la sociología se puede predecir qué es lo que va a pasar en los siguientes 10 años. Gracias a esa observación futurista de la sociología. Porque aunque ustedes no crean, así como 1 más 1 es 2, ¿ya? En la sociedad también los hechos son reiterativos. Son reiterativos. O sea, se repiten. Hay cosas que siempre se repiten. Y si tú no crees, avista nomás cómo son las elecciones. Una elección de 2011, 2016 y 2021 tienen las mismas connotaciones. Grados más, grados menos. Pero permanecen, se repiten. ¿Te acuerdas del crack económico en 1920? Ya, según el estudio de los economistas, que también es un aspecto social, se repite. Es periódico, ¿sí o no? Cada 20 años, 1940, 1960, 1980, año 2000. ¿Y cuándo será la otra crisis económica? 2020. Estamos pasando ya al 2021. Quiere decir que estamos saliendo de esa crisis económica, pero no total, pues, ¿no? Simplemente va paliando los resultados de la economía malograda de la sociedad. El primero en padecer, ¿quiénes son? Los que manejan más economía. ¿Quién? Los países desarrollados. Ellos sufren, los primeritos que sufren estas crisis económicas, los que manejan más dinero, ¿ya? Entonces 2000 fue uno y 2020 sufrieron otro golpe la economía mundial, en especial los países desarrollados. Lo expuesto significa que el análisis lineal, ¿no? El análisis lineal de causa, según el cual un hecho causa, produce uno o más hechos consecuencia. O sea, cuando hay una causa de algo, cuando hay un hecho o causa, que es lo mismo, va a tener resultados varios, no solo uno, ¿ya? Dice que no conduce a una interpretación seria y rigurosa del hecho social. Bueno, en este ámbito de hechos se precisa análisis radiales y circulares que permiten interpretar como un hecho social determinando provoca modificaciones en todos los fenómenos sociales de un campo observable. Chicos, para entender todos estos textos, siempre sería bueno aplicar lo que hicimos creo que la vez pasada, ¿no? Una repasadita antes, para que se entienda mejor. Bien, pregunta 6. El tema central que desarrolla en el texto segundo, el texto B, ¿ya? ¿Cuál sería el tema central? Primero, que se basa en hechos. Segundo, que esos hechos pueden ser interpretados de más de una forma. Y no quiere decir que una sea correcta y la otra incorrecta. Pueden ser las dos correctas. Como a veces se dice, ¿no? De acuerdo a la óptica en la cual se mire, ¿no? Para algunos, por ejemplo, los hechos negativos pueden causar no hay solución, ¿no? Pero para otros un hecho negativo puede ser motivo de una regeneración. Ya, entonces en la pregunta 6
La respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque es verdad que se trata de ver cuán objetivo es la ciencia social y cuántos tipos de interpretaciones hay. Que todas son válidas, ¿ah? Serán pocas las interpretaciones, pero son válidas, porque son objetivas, salen de un elemento que se ha vivido, se ha vivido. Pregunta 7. En el texto, el término tratar se puede reemplazar por tratar, la palabra tratar, jóvenes, la palabra tratar, acá está, mira, está la palabra tratar en negrita, acá, mira, casi finalizando, 4 líneas antes de terminar, ahí dice tratarlo, ahí está. Dice emitir juicio de valor sobre lo que investiga, sino tratarlo analítica, tipológica y causalmente. Sería pues estudiarlo, ¿no? Estudiarlo. ¿Qué dice acá? En el texto el término tratar se puede reemplazar por estudiar. Oh, no hay estudiar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos una palabra equivalente a estudiar. ¿Cuál es esa? Examinar. Se desprende de que la aplicación del análisis lineal causación de la ciencia social, que se puede ver como consecuencia. En la ciencia social, no en la ciencia física, ¿qué pasaría si aplicamos este análisis? Lo que causaría sería una limitación en la rigurosidad de sus interpretaciones, si aplicamos este criterio lineal causación. Pregunta 9. Te pide por lo incompatible, ¿eh? Te pide por lo incompatible. ¿Pero en qué? ¿En la ciencia física o en la ciencia social? Social. Te está hablando lo incompatible con el estudio social, con la sociología. Es incompatible aseverar que soslayar o evadir juicios de valor en la sociedad que podría contradecir, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos los juicios de valor, cualquiera pensaría, ¿no?, que si yo valoro las cosas de acuerdo a mi cultura, podría tener un estudio poco objetivo. Se podría sospechar eso, ¿no? Pero no, el texto nos ha dicho que el estudio del sociólogo, a pesar que está comprometido su cultura, sus estudios son correctos. Entonces marcamos la A. Conduce a una interpretación subjetiva de derecho social. No, se mantiene la objetividad, por si acaso. Se acusa en este caso, ¿no? Se acusa que se mantiene el objetivo. Nunca va a llegar a lo subjetivo. No, a pesar que tiene una cultura detrás, a pesar que está inspirado en la cultura que le rodea, en su entorno cultural. Pregunta 10. ¿Qué se deduce del texto, ¿no?, sobre un análisis radial? ¿Qué se podría deducir? Que estudia todo, pues. El radio barre todo a la circunferencia, acuérdate. Entonces también estudia las consecuencias de un fenómeno social en distintas esferas. En todo, en otras palabras, en todo, ¿no? Cuando uno sabe sobre geometría, entiende mejor sobre análisis radial, ¿sí o no? Claro, entiende mejor. Bien, vamos al texto. Uy, el tiempo va avanzando. El hombre estudia con escrupuloso cuidado el carácter y genealogía de sus caballos. Por si acaso, no todos estudiamos el origen de los caballos. ¿Quién fue la madre? No, solamente los que les gusta la hípica, los que velan por mejorar la raza de los caballos. Esos hombres son los que hacen ese estudio. Pero aquí lo está generalizando y se podría aceptar, ¿no?, que si hay personas que se preocupan en estudiar el origen de la raza de su caballo, ¿no? Mi caballo es de pura sangre, ese caballo que me han ofrecido no es de puras sangre, no han ganado ninguna carrera. Ya, ese estudio lo hace el hombre. El hombre lo hace ese estudio, ¿no? No solamente de caballo, también de la vaca, del buey,
queremos más leche, traigamos una raza de Holanda y crucemos con los vacunos de aquí de Perú y mejoramos la raza lechera. Estudio del ganado. También perros. Existe un club kennel. Ese club, eh, cuando tú quieres inscribirlo ahí, te dicen, a ver, ¿quién fue su abuelo de este perro? ¿Quién fue su padre? ¿Ganó algún concurso? Ya, eso hace el club kennel, ¿no? El club donde están los perros finos. Los perros finos. Incluso, gracias a ese estudio, la gente se cuida con qué perro aparearlo. Uy, dejaste la puerta abierta, tu perrita fina salió, ya fuiste, ¿no? Pero cuando se trata de su propio matrimonio, raramente se toma el trabajo de hacer un estudio escrupuloso. Estudiamos todo para mejorar la raza de los animales que nos gusta, pero en el caso de matrimonio, ¿has hecho un estudio de con quién te vas a casar? Ah, ya, yo te doy un tips, ¿ya? Mira, si tú quieres saber cómo va a ser tu pareja en el futuro, mírala. Pero antes de mirarla o mirarlo, porque puede ser varón también, pues no. Si una chica mira a un varón, dice, oye, este va a ser, con él me voy a casar, ya, muy bien. Pero quiero saber cómo será el futuro él. ¿Cómo será en el futuro? Fácil. Miras al padre o a la madre, ¿no? A los dos también, ¿no? ¿Cómo se comportan los padres? Igualito, igualito. Profe, pero mi futuro suegro es borracho, profe. Ya perdiste, ya perdiste. Profe, mi futuro suegro es pelado. Ya sabes a lo que te atienes. Tu enamorado que es pelucón, todo eso va a ser calvo. Así que no te quejes, ¿ya? Entregada la mercadería, no hay. Ya tú sabes, ya tú sabes. Bien, mira, cuando se deja esto a su propia elección libre, la elección del matrimonio, aunque es en tal alto grado superior a ellos, que concede grandísima importancia a los atractivos mentales. ¿Qué atractivos mentales? Mira, y aquí viene el problema de los padres, ¿ah? Ellos no lo hacen de mala intención. Pero los padres siempre dicen, mi hijo hermoso, guapo. Ya, mi hija guapa, bella. Listo. O sea que la mente del niño crece. Lo hermoso es bueno, lo feo es malo. Entonces te aparecen dos pretendientes, uno feo, uno hermoso. Te vas con el hermoso. Feo no, porque ya tienes el chip en la cabeza. Lo bello es bueno, lo feo es malo. Tienes ya el chip ya. Entonces, y resulta que el hermoso te salió mal. Hasta fumón. Ya ves. O sea que no tiene nada que ver la belleza o la fealdad para la elección de una pareja. Ya ves. Ya viste. Por otra parte, fuertemente atraído por la simple fortuna o por el rango. Claro, hay algunos que dicen, tiene plata, tiene carro, no sabe que es chofer, trabaja como chofer y trae un carro último modelo a tu casa, ¿no? Y te lleva a pasear todavía en el carro que no es suyo, pero ya por la fortuna te dejaste vender, pues, ¿no? Ahora, por el rango, ¿a qué cargo tiene? Está en el ejército y es capitán. No, ha asegurado mi futuro, dice, ¿no? Ya. No obstante, podría mediante la selección sexual ¿cómo elige sexualmente a una persona? Eso ni siquiera, o sea, hay gente que no sabe ni siquiera lo que es el sexo. Peor, todavía va a ser una selección sexual, ¿sí o no? Entonces, a eso es lo que te está diciendo la autora. No tan solo por la constitución corporal y salud de su descendencia. O sea, no solamente tienes que ver todos estos factores para el matrimonio, no solo porque si es guapo o no, ¿no? Y si tiene salud o no, no. También tiene que ver por la descendencia. ¿Qué hijos vas a tener, sí o no? Claro, si es una persona que tiene enfermedades, los hijos van a salir mal, sí o no. Sino para sus cualidades intelectuales también. También en la genética también está la parte intelectual. Y también el aspecto moral. Sí, el aspecto moral, porque tú puedes ver un profesional
pero inmoral. Claro, ambos sexos debían abstenerse del matrimonio, si fuesen en grado marcado inferiores en cuerpo y alma. Si son inferiores, ya sea en cuerpo, que es lo primero que se ve, pero no se ve el alma, pero tales esperanzas son una utopía. Mira el autor lo que dice, esas esperanzas son utópicas, o sea, no son realizables. Y no se realizarán nunca, ni siquiera parcialmente, hasta que las leyes de la herencia no sean completamente conocidas. O sea, después que resultó, ya hubo el efecto, ya sabemos ya cómo fue la genética, ¿no? El padre es pelado, el hijo también es pelado, pero como no lo sabías, ¿cuándo lo sabes? Cuando ya pasaron los años, ya tiene 30 años, entonces recién es conocida. Recién se ven las leyes de la herencia, recién, ya es tarde, no hay lugar a reclamo, salida a la mercadería, ya. Todo el que influya, mira, porque le he puesto en negrita, por algo será, todo el que influya en este sentido, prestará un servicio a la humanidad. ¿Por qué? Porque mejorará la humanidad cuando los principios de la reproducción y de la herencia sean mejor comprendidos. No iremos a los ignorantes miembros de una legislatura a desechar con desprecio, ¿no?, un plan destinado a investigar hasta qué punto son perjudiciales a la especie humana los matrimonios consanguíneos. Claro, imagínate que se casen dos personas consanguíneas. Hay que ver el futuro, qué es lo que puede pasar, cuáles han sido las experiencias. Tú no puedes partir diciendo, si dos personas que son consanguíneas es malo de frente, ¿no?, y nunca has sabido cuáles son los otros matrimonios que sí son consanguíneos, cuál ha sido el resultado, no sabes. No puedes adelantar juicios. Al revés también, ¿no? Al revés también. En ningún caso se puede adelantar juicios. Ya. ¿Por qué está en negrita influir? Por esto. ¿Qué? Influir. Mira, te la voy a repetir, ¿ya? Mira. Todo el que influye en este sentido. En el texto el verbo influir tiene el sentido de prestará un servicio a la humanidad. Si presta un servicio a la humanidad, contribuye. La idea principal que el autor expone es, ¿cuál es la idea principal que el autor expone? El autor dice, los hombres, el ser humano, ¿no? Cuando dice hombre no quiere decir que es varón, puede ser varón y mujer. Dice que el ser humano selecciona a los animales, pero cuando se va a casar, cuando va a haber matrimonio, no selecciona. Entonces el autor, lo principal que expone es que los hombres deberían practicar la selección sexual para mejorar su descendencia, ¿no? Ya sabes, ahora apenas te encuentres con tu crush, ¿de qué raza eres? Tienes que decirle, ¿de qué raza eres? Listo, vamos. Pregunta 13. Con respecto... si nadie se rió es porque no están escuchando. Así de simple. Con respecto a los hombres, es compatible afirmar que la fortuna y el rango, porque todo el mundo ve eso, ¿no? Si tiene un buen puesto o tiene dinero, ¿ya? Con respecto a los hombres, ¿cuál sería la actitud, no? Para el ser humano, no hace un estudio de con quién se va a casar. Lo primero que ve es algo superficial, la fortuna y el rango. Entonces, para el ser humano actualmente, ¿no?, tiene importancia crucial cuando eligen su pareja de matrimonio. Esos son los factores que toman en cuenta. Pero es un estudio superficial, o sea, no te garantiza. Pero eso es lo que el autor con su texto quiere destruir, no digamos, sino quiere que cambie esa situación. Ya, pregunta 14. Con respecto a la selección sexual humana, ¿qué recomienda el autor? Bueno, hace una recomendación ya, pero esa recomendación que acaba de dar dice que resulta incompatible con quién. Vamos a ver con quién es incompatible, ¿ya? Primero, ¿hace una selección sexual? ¿Realiza? No, casualmente el autor está criticando eso.
Entonces, no es verdad que la selección sexual sea una práctica común entre los contemporáneos. No es verdad. Y acá dice que sí, que es una práctica muy común. ¿Hacemos selección sexual? No, no lo hacemos. Porque no es una selección sexual ver, pues, primero qué rango tiene, como dice acá, ¿no? Fortuna y rango. ¿Qué fortuna y qué rango tiene? Eso no es una selección seria, ¿no? Ya, seguimos. Pregunta 15. Si el hombre tomara para sí las mismas precauciones cuando aparea a sus perros, ¿qué pasaría si el autor no solamente, o mejor dicho, los seres humanos no solamente hagan ese estudio a nivel de animal, sino también aplicados a nosotros mismos, los seres humanos? ¿Qué pasaría? Bueno, simplemente lo mismo que pasa con los animales, porque tú para tener mejores animales, a un perro lo apareas con otro perro de la misma raza o de una raza superior para mejorar la raza. Si hiciéramos nosotros eso, simplemente estaría garantizada nuestra salud física, nuestra salud mental de nuestra descendencia. O sea, tendríamos hijos casi perfectos. Pregunta 16. En el texto, ¿a qué se refiere cuando dice matrimonio consanguíneo, elección libre, adecuada constitución corporal, psíquica? ¿Eso a qué se refiere? Sería, eso habla de todo lo que tenemos que hacer nosotros y no hemos hecho. Lo que no hemos hecho, ¿eh? Pero deberíamos hacer según recomendación del autor. Una selección sexual. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos hacer. Una selección sexual. Vamos a otro texto. ¿Nos alcanza tiempo? Sobrado. La actitud científica implica estar permanente alerta al progreso de los conocimientos. La ciencia formula hipótesis en renovación constante, no verdades absolutas. Ojo, cuando alguien se comporta como un científico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría? Primero, debemos estar atentos al progreso de la ciencia, o sea, de los conocimientos. Claro. ¿Cuándo una persona va a estar atento de lo que pasa con la ciencia? Cuando tiene una actitud científica, ¿no? La ciencia formula hipótesis en renovación constante, no en verdades absolutas. Ya dijimos que las verdades absolutas para la ciencia no son. Hay verdades, pero son temporales nada más, porque después descubren que hay cosas que superan a eso que hemos investigado y que hemos concluido, ¿no? Si inculcamos esta actitud no solo en nuestros educadores, o sea, los profesores, ¿ah? Eso, el autor está recomendando que eso deben tener los profesores, ¿ya? Sino también en los educandos, también los alumnos, ¿ah? Los alumnos también deben tener actitud científica, ¿ya? ¿Qué es eso? Querer investigar, claro, ver cómo se desenvuelve la ciencia. Eso deberíamos tener profesores y alumnos, ¿no? Claro. Si eso hubiésemos tenido antes, cuando llegamos a la virtualidad, la mayoría no tendríamos problema en aplicar todos los conceptos virtuales, ¿sí o no? Pero profesores y alumnos hemos tenido que aprender cómo se sube un PPT, cómo se convierte un PDF, todo eso, ¿no? Porque no hemos tenido la actitud científica. Pero algunos sí hemos tenido la actitud científica. Otros no hemos tenido. La mayoría no hemos tenido. Solo alguna minoría hemos tenido actitud científica, ¿no? Ya habíamos ingresado a las redes sociales, ¿no? Habíamos investigado en Google algunos conceptos que no sabíamos o que queríamos saber, ¿no? O sabíamos a medias. Actitud científica. Investigamos mediante YouTube, ¿no? Ahí tenemos bastante información. Bien. ¿Qué más? Se resuelve con cursillos de perfeccionamiento. Mira lo que recomienda la autora. No solamente actualización de conocimiento, sino que lo hagan por medio de cursillos, ¿no? Así nos vamos a perfeccionar. O también leyendo publicaciones periódicas.
Además, esta nueva actitud tiene gran importancia cultural. El signo de la época es el cambio, y la ciencia es la actividad humana mejor preparada para ello. Claro, el mundo cambia, el ser humano cambia, ¿no? Y la ciencia contribuye a esa coyuntura, circunstancia, situación. Ha pasado el tiempo en que se reverenciaban los acontecimientos fijados y glorificados. Claro, si hay conceptos que lo consideramos fijados, ¿no? Por ejemplo, sobre la electricidad. Se descubrió algo de la electricidad y después se volvió a seguir estudiando, mejor dicho, se volvió a estudiar, se seguía estudiando, mejor dicho, a la electricidad y se descubrió muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, todo el mundo le atribuye a Graham Bell, pero antes ha habido otra persona. Por ejemplo, ¿quién descubrió el foco o la bomba incandescente? ¿Te das cuenta? Fue uno, pero el otro lo superó. No es algo fijo. Entre las tapas de grandes enciclopedias y ha llegado a la época en la que lo cuenta es saber pensar. Mira, ¿qué es lo que cuenta para una persona de actitud científica? Que debe saber pensar, debe saber razonar, sobre todo saber observar y experimentar como circunstancia necesaria, ¿ya? ¿Qué pasa cuando alguien no observa? Su actitud no va a ser científica, ¿no? Una buena formación básica para ir resolviendo los problemas del mundo en movimiento. Observar, pero no solamente a nivel que del átomo, ¿no? Del ADN, ¿no? También hay otras observaciones sociales, ¿no? ¿Por qué una sociedad actúa de esta manera? ¿Por qué esta otra sociedad actúa de esta otra manera, ¿no? Estamos viviendo en la realidad del sueño de Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Se encuentra en un paraje donde para estar en el mismo lugar se debe correr constantemente. Por ejemplo, una persona de éxito, para llegar a ese éxito, hizo algo. Ya llegó al éxito. Pero va a pasar poco tiempo y ese éxito se va a desdibujar, se va a desvanecer, se va a difuminar. Eso va a pasar. Entonces, para regresar a ese mismo lugar, ¿qué tiene que hacer? Continuar con su investigación. O sea, seguir corriendo. No se puede dormir en sus laureles. Si sacaste un 20, mantén tu 20. El autor del texto defiende fundamentalmente la importancia de ¿qué? ¿De qué defiende? Respuesta. El autor dice que nosotros debemos tener actitud científica. Ya sería entonces esta. Recomienda adoptar una actitud científica en el sistema educativo. Porque nosotros, por ejemplo, ya hacemos matemática, ¿ya? Sumamos, restamos, potenciamos, logaritmamos, ¿no? Hacemos logaritmos, exponenciamos. Excelente, bacán. Pero eso es aplicar. Eso no es crear, investigar, ¿sí o no? Eso no es investigar. Te aprendes de memoria las ecuaciones, la raíz cuadrática, ¿no? Te aprendes 500 ecuaciones, ya sabes matemáticas. Pero no, la ciencia es adoptar una actitud científica, investigar, crear, inventar, experimentar, demostrar. Y si es en el sistema educativo, excelente, excelente. Entonces la respuesta del 17 sería la C. Eso recomienda el autor, que para el autor eso es lo más importante, ¿no? 18. Absolutas. En el texto, ¿qué sentido tiene el término absoluta? O sea que se aplica en todos los casos. Pongo definitivas o globales. O completas también, ¿no? Claro. ¿Cuál de los tres sería la posible respuesta? Entre completas y definitivas, esta sería mejor, definitiva.
Respecto de la ciencia, el autor pondera sobre todo. Ponderar es, como se dice, darle mayor valor, ¿ya? ¿Qué es lo que da mayor valor respecto a la ciencia? Descubrieron el átomo, después volvieron a seguir estudiándolo y encontraron que tenía divisiones, que el átomo sí tenía divisiones, que ya no era átomo, por lo tanto, su cambio permanente. Lo que es fijo ahora, en el futuro, ya no será fijo. No será fijo, ¿no? Si no hubiese progreso científico, ¿qué pasaría si no hubiera un progreso científico? Lo cual es difícil, ¿no? Porque ya desde el estudio de la dialéctica todo cambia, todo cambia, todo cambia. Solamente las personas torpes no cambiamos, no cambiamos. Ya. Si no hubiese progreso científico, entonces, ¿qué pasaría? El átomo, vamos a suponer ya, se acaba de descubrir hace 10 años que el átomo no tiene divisiones. Suponiendo que se hace 10 años. ¿Eh? Fue hace mucho tiempo, pues, pero estamos haciendo una hipótesis. Estamos extrapolando. El dato es ese. ¿Eh? Hace 10 años se descubrió que el átomo no tenía, era la unidad mínima de la materia y no tenía divisiones. ¿Qué pasaría si hasta ahora se mantuviera? De aquí a 20 años, 50 años, se mantiene. No hay progreso científico. Ok, ya. Entonces, ¿qué pasaría? Oye, pero si no hay progresos científicos, yo estudio qué es el átomo y punto. ¿Para qué voy a seguir yendo a una clase sobre los átomos si ya lo sé? Pero un momentito, se no era átomo, ¿sí o no? O sea que no era sin divisiones, que tenía más divisiones. Entonces yo para saber eso, lo conocí al átomo cuando era átomo. Y ahora que ya cambió, tengo que seguir estudiándolo, aprenderlo de nuevo. Lo que me pasó a mí con el himno nacional, ¿no? Cambió de estrofa y yo sabía la anterior nada más, ¿sí o no? Tenía que seguir estudiando y aprendiendo la nueva forma de presentar el himno nacional. Entonces la respuesta en la 20 sería la B. Los cursos de actualización serían innecesarios. No es que nada cambie, ¿para qué me voy a actualizar? No? En el supuesto caso que no haya progreso científico, nada más. ¿Eh? Pero eso es una suposición bien poco probable. ¿Eh? La ciencia siempre va a seguir avanzando. Lento, rápido, pero va a seguir avanzando. En el Perú, por ejemplo, está avanzando. Y en China está avanzando a 1000 por hora todavía. Pero en los dos países está avanzando. ¿Cuál de las siguientes características apreciaría principalmente el autor en un profesora? ¿Qué es lo que... Bueno, que tenga una característica de la actitud científica, ¿no? ¿Y cuál es la característica de la actitud científica? Que debe ser observador, ¿sí o no? Claro, debe ser observador. Entonces, ¿la C o la E? Y algunos todavía creo que quieren poner la A. No, lamentablemente no es así. La respuesta, genuina curiosidad. Un educador debe tener la actitud científica, dice. El alumno también dice, ¿no? Ya. Pero, ¿cómo se muestra eso? Teniendo curiosidad, actitud de investigación. Eso es genuina curiosidad. Querer investigar, querer aprender, ¿no? Claro. Profe, ¿se puede aprender sin ir a la ciencia? Claro. Lo que me pasó a mí cuando estaba en primer año de secundaria, me compraron un diccionario nuevo, el pequeño Larousse, y yo estaba ahí leyendo, curioso, las nuevas palabras, los nuevos significados, las nuevas ideas que recién estaba conociendo. Maravilla, qué placer, qué placer. Ya vamos, creo que este va a ser el último, o ya no hay más tiempo, para el divertimático. Ya, con esta terminamos. Las células de nuestro cuerpo se dividen constantemente a medida... Claro, mira, acuérdate, mitosis. Las células de nuestro cuerpo se dividen, acuérdate, se dividen
y no algunas veces, constantemente. ¿Y qué pasa con las nuevas células? Reemplazan a las antiguas, reemplazan. Pero ¿qué pasa cuando esto falla? Cuando esto falla se forma una célula cancerígena. Las células del cáncer se dividen rápidamente, o sea, más de lo normal. Crecen demasiado. Por decir, mira, la velocidad para que se vuelva a crear una nueva célula, vamos a decir ya, cada mes deben aparecer por 500.000 nuevas células, ya, vamos a suponer. Pero si hubiera cáncer, ya no hubiera 500.000. Podría haber 3.000, 4.000, 5.000. Y cuando ya hay muchas células, ¿qué forman? Por eso se forman los tumores. Porque el tiempo, la velocidad, ¿ya? De crearse nuevas células se descontroló, como decimos nosotros. Se descontroló. Demasiado nace. Esas células que nacen son buenas, porque tú la analizas igual que la otra célula. Estamos hablando que lo malo es en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, ¿una persona es mala? No. Pero si ponemos en un lugar donde solamente alcanzan 20 personas, ponemos 2.000 personas en ese ambiente, que es para 20 personas, hace daño. Por más que las personas sean buenas, ¿sí o no? Se crean los tumores, pues. Las células en un espacio del cuerpo se acepta una cantidad. Se muere uno y aparece otro. Se acepta esa cantidad. A lo máximo engordará. Pero cuando ya crece demasiado en una sola zona, llámese hígado, llámese pulmón, llámese riñón, se crea el cáncer. Puede diseminarse hasta comprometer un órgano completo, impedir su funcionamiento. Si las células de un tumor se escapan, pueden llegar a otras partes del cuerpo y formar nuevos tumores. O sea que un tumor puede avanzar a otros lugares. Sí, puede avanzar. No sabemos por qué algunas personas contraen cáncer y otras no. Claro, no es genético, pero en su mayoría sí ocurre, ¿no? Pero indudablemente las causas de muchos cánceres son genes defectuosos. Otros son producidos por sustancias químicas del medio ambiente. Claro, por eso es que cuando hay una contaminación ambiental, también puede producir cáncer. No hay un solo tipo de cáncer. Cualquiera pensaría que hay un solo tipo. No, no. Distintos cánceres. Puede afectar cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte. Aparato digestivo, pulmón, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres, cáncer a la mama, al cuello uterino. El cigarrillo, en el caso de los varones, la próstata. El cigarrillo es la causa de casi mira, ojo al piojo. Mira, el cigarrillo causa casi todos los cánceres pulmonares. Si alguien fuma y le llega el bicho, ese bicho que llegó el 2019, se quedó el 2020 y se está yendo el 2021, y ha fumado esa persona y le llega el bicho, los cánceres pulmonares. Bien. El humo del tabaco contiene sustancias químicas llamadas, ¿por qué le llaman carcinógenas? Porque producen cáncer. Irritan el delicado revestimiento de los pulmones. Mientras más cigarrillo fuma una persona, mayor riesgo tienen de contraer cáncer, ¿no? Más fuma, hace daño. ¿Se puede fumar? Sí. ¿Mucho? No. Afortunadamente el riesgo disminuye. Mira, ¿cuándo va a disminuir el riesgo? Si la persona deja de fumar. Ya sabes, a tu amigo, quítale el cigarrillo, ¿ya? Tampoco lo vas a fumar tú por eso. De una manera suave, quítale. Amigo, no fumes. Te ves más bonito. La clásica. Aprovechas el chip que nos han metido los padres, ¿no? Te ves más bonito sin tu cigarrillo. Aplicando, ¿no? Los cánceres de la piel son también bastante comunes. Muchos tipos de radiación, especialmente los rayos ultravioleta. Claro. El sol que antes ayudaba, ahora ya no ayuda. 22. Básicamente el texto que desarrolla.
la formación y tipo de cáncer. Básicamente estudian eso. El texto habla sobre eso. Si alguien fuma habitualmente, necesariamente desarrollará cáncer pulmonar, sí o no. ¿Podría ser? Si alguien fuma, claro, sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero ¿cuál marco acá? Aquí está la palabrita mágica, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Términos absolutos no valen. Ya, entonces en la 23, ¿qué pongo? Es falso. No todos los que fuman van a tener cáncer. Su pulmón se podrá malograr, pero no llegarán a cáncer. No necesariamente. Quizás un 5% no se van a enfermar de cáncer. Ya, que sea 40%. Pero no van a ser más del 50%. 24. En el texto el término afectar, ¿cómo se puede reemplazar al término afectar? ¿Cómo se podría reemplazar? Enfermar, claro. En este caso sería dañar. Es incompatible con el texto decir qué cosa. Sobre el tema del cáncer, ¿no? ¿Cuál es el incompatible? Esto. Mira la palabrita todos. No hay absolutos. No. Acuérdate. Es raro que hay, al menos que el texto te lo diga, ¿no? Pero el texto no te dice eso. Es verdad que el cáncer puede ser ocasionado por los genes, cierto, pero no afirma en el texto que son todos los cánceres, ¿no? O que siempre, no. Hay cánceres que el gen no lo ha producido. Ya, vamos a la pregunta 26. En el texto se establece una relación de causa y efecto. Una relación de causa y efecto. ¿La división celular causa el cáncer? No. ¿El cáncer de mama causa el cáncer? No. La E. El rayo ultravioleta puede producir el efecto cáncer de la piel. Bien, creo que ahí ya quedamos, ¿ah? Chicos, ya quedamos. Ahí quedamos, chicos, ¿ya? Ya pueden empezar su divertimático. Ya pueden empezar su divertimático.